Para cuantos Dios es su roca eterna. ¡Vamos, gritos de júbilo! ¡Y dilo! Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Sí, Señor. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Dios, mi roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que alegremente y con gratitud nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Hermanos y hermanas, reciban toda clase de bendiciones de parte del Señor, quien Él ha prometido tener cuidado de nosotros. En esta oportunidad hablaremos sobre los atributos de la palabra de Dios y acerca de la utilidad de esta palabra poderosa en nuestras vidas. Inicio recordando lo que el Señor Jesús nos ha dicho. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 11, versículo 28. Amén. Recuerde que somos bienaventurados, o sea, doblemente bendecidos cuando escuchamos la palabra de Dios. No solo eso, sino que nos esforzamos para hacerla una norma en nuestro caminar diario. Permítame orar brevemente para encomendar este tiempo al Señor y pedir que su palabra nos hable en esta hora. Padre, en nombre del Señor Jesucristo, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias por habernos ayudado, Señor, en este día, por permitir, Señor, que en este momento podamos escudriñar tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo nos dé la sabiduría
y revelación para poder conocer más de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Meditemos entonces sobre algunos de los atributos que están contenidos en la palabra de Dios, en base a las enseñanzas que el apóstol Pablo brindó a su discípulo Timoteo y que le encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, los versículos 16 y 17, que dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta carta, Pablo fija las razones por las cuales Timoteo debía persistir en lo que había sido enseñado e instruido en su niñez por personas que jugaron un papel muy importante, como ser su madre, su abuela y, por supuesto, Pablo mismo. Sabía lo que había aprendido y sabía que venía de la palabra de Dios. Leamos ahora los versículos previos, el versículo 12 y 13 de este mismo capítulo 3. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Hermanos, Pablo escribe esta carta a Timoteo para advertirle que se habían levantado maestros falsos con enseñanzas falsas, erróneas, equivocadas, y le advierte del peligro de estas enseñanzas para la comunidad cristiana que ya estaban causando confusión y división, rompiendo así la unidad de los cristianos que en este momento estaban creciendo y siendo fortalecidos en la fe. En los versículos 14 y 15 leemos: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice a Timoteo que recuerde lo que se le enseñó, porque es la Sagrada Escritura. Y esto es todo lo que necesitaba para ser salvo en Cristo Jesús y para refutar esas falsas enseñanzas. Todo está en lo que has aprendido desde tu niñez. De esta manera, Pablo le sigue advirtiendo a Timoteo sobre la apostasía mundial que vendrá en los últimos días, que serán días de desesperación, peligrosos, que no mejorarán, pero que tenemos el antídoto, que es la palabra de Dios. Amén. En el versículo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo le dice a Timoteo que se aferre a las escrituras y confíe en ellas, porque están inspiradas por Dios. La palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Tiene origen en Dios mismo y tiene autoridad porque proviene de Dios, donde su aliento, el Espíritu Santo mismo, guiaba a los escritores del Antiguo y Nuevo Testamento y hoy en día nos guía a los que creemos en ella.
Por esta razón el profeta Isaías expresó en el capítulo 40, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén y amén. La Biblia, la palabra de Dios, además de originarse en la inspiración divina, es también humana. Divina en el sentido que fue el Espíritu Santo el que guió a cada uno de sus autores. Y humana porque el Señor utilizó a hombres comunes y corrientes para que expresaran lo que Dios les dirigía en ese momento y quedaran sus palabras establecidas para nosotros en este tiempo presente. Como sabemos, la Biblia es un libro donde nosotros encontramos diversos géneros literarios, debido a que sus autores tenían diferentes culturas, tenían diferentes costumbres y los conocimientos también variaban, pero todos eran guiados por el Espíritu Santo para expresar la palabra de Dios. Veamos las condiciones maravillosas que encontramos en esta lectura, que constituyen grandes atributos de la palabra de Dios. En primer lugar, esta palabra es útil para enseñar. Enseñar es un verbo que hace referencia a cada uno de los actos más importantes que puede realizar el ser humano. Enseñar es mostrar a otra persona algo. Se enseña algo cuando se muestra. Tenemos un ejemplo cuando nos dicen, yo le enseño ese camino. En Salmos 119, versículo 5, nos dice la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El apóstol Pablo enseña la manera en que las Escrituras bendicen nuestra vida. Nos enseña a hacer lo correcto, preparándonos y capacitándonos para toda buena obra y hacer lo correcto, que es lo que le agrada a Dios. Nos anima a llevar la palabra, enseñando la palabra, lo que dice la Biblia, así como hemos sido enseñados, ya que vendrán muchas situaciones que pondrán a prueba nuestras conductas. Y si hemos sido transformados por la palabra, tendremos una nueva manera de pensar, un cambio en nuestro entendimiento, que solo podrá ser manifestado por el poder de esa palabra en cada uno de nuestros corazones. En segundo lugar, esta palabra es útil para redarguir. La palabra redarguir tiene muchos significados. Ejemplo, tenemos reproche, convencer, refutar, reprensión. Pero este término Pablo lo utilizó para los ministros de la palabra que vivían en conflictos con los falsos maestros y engañadores que confundían y no sabían a quién seguir. Esto es muy importante porque solo conociendo la palabra de Dios surge el creyente y la mujer de Dios que sabe y conoce la palabra y la guarda en su corazón y puede enseñar y convencer con esa palabra a los que dudan. Puede reprender a alguien con el fin de que corrija sus conductas y de esta manera podamos mejorar los errores en nuestro andar y pensar. Esta es una condición que se nos instruye como cristianos. Veamos en la carta a los Gálatas, capítulo 6,
versículo 1. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Asimismo, a través de esta palabra recibimos el tipo de disciplina amorosa que Dios ejerce sobre sus hijos. Y leemos en Hebreo 12, versículo 6, que dice la palabra de Dios: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. En tercer lugar, hermanos, esta palabra siempre será útil para corregir. Entendemos por corregir como restaurar algo que no está recto. Esto lo hace la palabra de Dios. Restaura a un estado recto, al estado que Dios pensó para cada uno de nosotros. Un estado donde Él procura que encontremos el bienestar y podamos transitar en esta vida de la manera que Él nos ha pedido. Debemos exponernos a la palabra de Dios, ya que ella es capaz de corregir todo lo que no está correcto en nosotros. Y ya que algunas cosas a veces dudamos y no estamos haciendo el bien, y también algunos errores que cometemos y que no son visibles ni para nosotros mismos. Es ahí donde la Escritura, que está inspirada en el corazón perfecto de nuestro Dios, es la que puede ayudarnos a corregir nuestros propios errores. Pero hemos descuidado muchas veces instruirnos en ella y encontrar el consejo y la exhortación que nuestras vidas necesitan. Es necesario que la leamos y meditamos en toda ella. El libro de Hebreos revela una verdad profunda y poderosa sobre esta palabra. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este tiempo tenemos la bendición de poder escucharla, aún a través del canal de nuestra iglesia, por la radio o la televisión y por tantos medios y redes sociales que podemos tener a nuestra disposición. Esto es muy importante y de edificación a nuestras vidas y familias. Sin embargo, la mejor fuente de este conocimiento es encontrar lo que Dios nos quiere decir en nuestra situación particular. Lo encontraremos exponiéndonos directamente a esa soberanía de su palabra. Ella nos puede corregir y nos puede guiar para tomar decisiones oportunas y acompañarlas con la sabiduría que encontramos en ellas. Qué importante es estar dispuestos y entendidos de la necesidad de aprender a escuchar esta palabra. No cualquier palabra, sino la que proviene de la boca de nuestro Dios y Señor. Es muy importante que estemos siempre expectantes para permitir que esta palabra haga el trabajo de convencimiento y de transformación que Dios quiere obrar en cada vida. Recuerde, Isaías capítulo 40 en el versículo 8.
sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén y amén. También, en cuarto lugar, consideremos que la palabra es útil para instruir en justicia. Esta expresión es sinónimo de disciplina, enseñanza e instrucción para nuestras vidas. De esta manera, la palabra nos enseña lo que es justo, nos instruye y nos desafía a vivir en justicia. Esta justicia solo es posible encontrarla en Dios, pues Él es Dios justo y Él ha ofrecido exponer esa justicia delante de nuestras vidas. En Salmos 33, versículo 4, encontramos la palabra así: porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Amén, amén. Llegamos a la meta, llegamos al propósito que Dios desea para cada uno de sus hijos. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 17, dice la palabra de Dios: a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo le dice a Timoteo el propósito de esta enseñanza, que es lo que Dios quiere del hombre de Dios, o sea, de cada uno de nosotros, que estemos completamente maduros, crecidos, llenos de Dios, terminados, viviendo en obediencia y en comunión con Dios para poder entrar en esa perfección, para poder hacer buenas cosas, buenas obras. Y eso solo la palabra de Dios nos da la perfección, nos conduce por ese camino de perfeccionamiento hasta el día de Jesucristo. Encontramos en Hebreos capítulo 5, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, encontramos: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo que perecen. En Efesios 2, versículo 10 tenemos: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios nos necesita, hermanos, completamente transformados, perfectos, listos para poder representarlo en este mundo y ser testigos vivientes de lo que Él puede transformar en nosotros y así llegar a manifestar la gloria de Dios en nuestras vidas. El Señor nos ayude a seguir en este crecimiento espiritual para poder llevar la palabra a cada persona que lo necesite. Gracias, hermanos, y oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos ante ti para bendecirte, para alabarte, para alabar tu santo nombre. Gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña a reconocer cuánto nos amas
y a conocerte mejor. Gracias que por medio de ella podemos ser enseñados, redargüidos, corregidos y ser instruidos en tu justicia. Gracias, Señor, porque al leerla nos das la fuerza, la seguridad, la confianza, el consuelo, la esperanza y aumenta nuestra fe, sabiendo que estás sosteniéndonos siempre, aún en los momentos más difíciles. Ayúdanos a amarte sobre todas las cosas siempre. Pedimos por cada persona, Señor, que necesite de esta palabra y que ella pueda recibir tu bendición de la salvación. Mira a cada persona, Señor, que ha perdido la tranquilidad, que se siente sola, angustiada, enferma, sin esperanza. Hoy te pedimos que tu paz le dé tranquilidad, las colme de grandes bendiciones sus corazones y que llenes esos corazones angustiados, Señor, de tu amor, de tu bendición, sabiendo que tú tienes el control, Señor, de todas estas situaciones. Declaramos tu bendición sobre cada vida. Gracias, Señor, por estos momentos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta ministración en nuestro canal y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Para